Señoras, señores, ¿qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a la prórroga. Estrenamos mes, vamos con el último del año, llega diciembre, día 1, y aquí en TVR, ya lo saben, como cada lunes, tiempo para hablar de deporte riojano, aunque hoy de fútbol en general. Y además tengo un cuarteto hoy dispuesto para jugar, ha calentado estupendo, están en forma. Buji, buenos días. Hola, buenos días. Alberto, muy buenas. Buenos días. Miguel Ángel Otiena, muy buenas. Raúl Ruiz, muy buenas. Muy buenas. Buah, chavales, para jugar. Vamos a calentar, ¿eh? Esto es de lujo hoy. ¿Qué te parece? Pues hombre, tenemos hoy a... Voy a empezar por Miguel Ángel. Vale. Campeón de la Copa del Rey, ha entrenado 11 clubes en la máxima categoría. Bueno, ¿qué te va a contar? 4 ascensos, no Loti. Casi Logroñés ya de pro. ¿Qué tal, Hombre, Loti? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bien. Sí. ¿Y este que tienes a tu lado qué? ¿Qué me Este- dices? ¿Que has escrito un libro? este- Que me ha dicho que has escrito un libro, Raúl. Ya No, es- me ha dicho no sabemos ya, que has ya. escrito un libro. Sí, sí, bueno, sin comentarios. Es sinvergüenza. Oye, ¿qué tal está, Raúl? ¿Qué pasa? Muy bien, Nuria, muy bien. Bien, las temporadas de mi vida, memorias y recuerdos de aquel fútbol, ¿que no Sí. es el de hoy o qué? Hombre, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ha cambiado Para bien, quiero pensar. Muchas cosas para bien Y y otras no otras tanto. no para tan bien, pero sí, hay que estar contentos de lo que hemos vivido nosotros, que tanto Loti, Buji, Alberto como yo, y lo que ha cambiado sobre todo, siempre lo digo, es el tema instalaciones, materiales, el tema medicina, nutrición, todo eso ha cambiado muchísimo. También yo creo que ha cambiado el tema de vestuario, que nosotros quizá en el tema de vestuario éramos más compactos y éramos, no voy a decir más amigos, pero sí que hacíamos más cosas en común todos. ¿Como más piña, crees? Exactamente, más piña. O sea, Bueno, de hecho mantenéis la relación, ¿no? sí, hombre, Hombre. y de muchos equipos, seguro que Buji, Loti tienen grupos de WhatsApp de equipos de jugadores de los que ha estado y han recorrido, y yo también lo mismo, o sea que eso no se olvida. Los compañeros bien, nunca se bien. olvidan. Que el Buji, como solo estuvo en el estado en el Logroñés, bueno, luego alguno más por ahí, pero vaya. Llevo muchos años. Y el Guernica. Hombre, el jugador que más partidos tienes con Logroñés, no se Por sabe. supuesto. 212 creo que son, o sea Número que... redondo. Y te voy a decir una cosa, si estoy a gusto, ¿para qué me voy a mover de aquí? No, oye, Por eso. muy bien, oye, en primera división estabas estupendamente. La verdad que sí. Y vine para 3 años solo. Loti, ¿cuánto ha cambiado el fútbol? Cuéntame, mucho, como dice Raúl. Bueno, sí, Raúl tiene bastante razón. Yo creo que en la mayoría de las cosas mejor, en cuanto a instalaciones, la profesionalidad de los jugadores, toda la tecnología. Y yo creo que las reglas de juego también, en general, todo ha ido a mejor. Yo soy defensor del VAR también. Para mí creo que ha traído cosas buenas al fútbol. Ya sé que todavía tiene que mejorar. Y a lo mejor también el vestuario, es verdad que ya son un poco más individuales, entonces había más compañerismo. Es verdad que yo, por ejemplo, todavía mis mejores amigos son los que juegan juveniles en Munguía, o sea, que cuando estoy con ellos todavía quedamos para jugar a futbolito, a fútbol sala y tal. Ya no estás para eso, ¿eh? Sí, todavía juego. Que Loti juega al pádel. Y eso ya a lo mejor se ha perdido, pero en general el fútbol ha evolucionado, sobre todo en los últimos años, mucho y para mí para bien. Y el fútbol riojano, concretamente, ya que estamos aquí, Ahí vamos no- a barrer un ahí poquito no para puedo- casa. Ahí no puedo opinar lo mismo, evidentemente. Ya. Estamos en un momento crítico para mí. Crítico, ¿eh? Sí, Para mí sí, sí. que se está alargando demasiado. Demasiado. Creo que ni Logroño en particular ni en general La Rioja se merece que no tenga un equipo no voy a decir en primera, pero por lo menos en la Liga de Fútbol Profesional, que haya 2 equipos en Logroño está haciendo un daño tremendo, tremendo, y se está alargando demasiado. Ya sé que es difícil, pero para mí es lamentable porque el fútbol hoy en día es muy importante y se ha visto cuando cualquiera de los 2 equipos ha jugado un partido importante en los últimos años. El año pasado creo que fue el Atleti en la Copa, o hace 2 años. Ahí, El pues, año ahora- anterior la pasado. Real. ahora en enero hará un año. Cada vez que hay un partido importante, Logroño es una gozada salir de Logroño desde la mañana ya. Porque a la gente le gusta el fútbol. Exactamente. Logroño y de La Rioja. Entonces no nos podemos conformar con que el partido de Segunda Federación, que es la tercera división de cuando yo vine aquí, y yo vine estando en Logroñés en Segunda B, me fichó en Logroñés, pero era Segunda B, era la tercera división, Tercera de aquel- categoría. era exactamente, era La cuarta la categoría. tercera categoría entonces, ahora es la cuarta La categoría. cuarta categoría del fútbol. Entonces eso para mí es un problema tremendo y la gente pasa,
y bastante que va gente a los dos equipos, porque en otra ciudad no iría nadie. Además, Loti, si comparas con vosotros, que ya alguna vez lo ponemos aquí de manifiesto, esto va para 15 años ya, ¿eh? O sea, estamos hablando 15 años desde este problema que desapareció el Club Deportivo Logroñés, y ha habido pues sus altos, sus bajos. Hubo una ocasión magnífica que fue cuando la Unión Deportiva Logroñés ascendió a segunda división, pero coincidió con el tema de la pandemia, con lo cual los aficionados no vivieron ese ascenso de ninguna forma, además fue una subida y una bajada automática. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vosotros, cualquiera, entrenabais en el anexo de las Gaunas, en aquí fíjate, una ciudad deportiva que francamente es maravillosa, y yo creo que para Logroño está francamente bien, creo que ahí se está trabajando bien en la base, pero es verdad que no se acierta en el referente, por decirlo así, de lo que es el fútbol. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Loti, ¿no? Llevamos muchos años ya sin fútbol profesional en La Rioja, y yo lo reflejo un poco en el libro cuando hablo que soy un niño de Yagüe, de un barrio como cualquiera, puede ser de Barea, de Baistero, de cualquier sitio, de Logroño, de cualquier pueblo de La Rioja, que tenía un referente. Y mi referente era el Club Deportivo Logroñés. O sea, yo jugaba en el Yagüe, pero yo lo que quería, mi sueño, además no había no había redes sociales, no había tanta información de los equipos de Primera División, ni tantas imágenes. Entonces tu referente es el equipo de tu tierra, y mi referente era el Club Deportivo Logroñés. Mi ídolo era, que también lo cuento en el libro, era Velaza, que era el capitán del Club Deportivo Logroñés en mi época, cuando era niño. Luego ya vino Loti, vinieron más gente, pero mi referente era Velaza. Luego tuve la suerte de tenerlo como entrenador. Entonces, esos referentes que yo he tenido de niño, ahora mismo, los niños riojanos, no sé qué referente puede tener. Ahora es verdad que hay más información y tendrá referente, pues en su época Messi, ahora Lamine Yamal, tal, pero está muy lejos, ¿no? Pero está lejos. Eso está muy lejos. Entonces yo creo que si tuviésemos un equipo en el fútbol profesional, sería nuestro referente y el de todos los niños riojanos. Pero claro, llevamos ya, como decía Alberto, 15 años. Pensé que, fíjate, no había hecho las cuentas, no sabía que era tanto. 15, sí. Mira, lo que es triste es que a un partido vayan 3.500 personas, ahí creo que eran 3.400. No, 2.700. Ayer en la Unión Deportiva Logroño, 2.700. 600, 2.500 y algo, me parece. Fíjate, yo había oído 487. Sí, eso pusieron el marcador, sí. No, pero que miro el marcador. Pero creo que dijo... Lo dicen y dijeron, porque yo estaba con mi hijo y me dijo, con lo mal que está el equipo, y casi 2.500. Como que tiene mérito, ¿no? Por eso me acuerdo que fueron 2.487, sí. Pues fíjate, 2.487 más 800.000 que ponía la Sociedad Deportiva, para un equipo que está en segunda ref, que como os hablo de la tercera división prácticamente de antes, es muy triste, porque pocos equipos pueden llevar a tanta gente en estas categorías. Entonces, si el equipo estaría más arriba, se sumarían muchísimo más aficionados. Lo que pasa aquí, con la guerra que hay entre los dos clubes, pues yo lo veo muy complicado que cualquiera de los dos tire para arriba. Y luego hay una cosa, que hay mucha gente que no va por esta división, que si se juntan iría más gente todavía. El otro día, claro, tú estás en el campo y ayer 2.400 parece que está vacío, y el domingo anterior yo estuve en Sestao viendo al Sestao UDL, porque hacía mucho que no iba a Las Llanas, y me dice mi hijo, vamos a Las Llanas, y me hizo ilusión, ¿no? Y fui, claro, como el campo sigue siendo el mismo cuando jugaba Buji y cuando jugábamos nosotros en aquella época, bueno, en Logroñés, claro, parece que está lleno. Y había 1.700 personas. Y la media, ayer con la Sociedad también, 1.700 personas. Claro, pero sí. te parece pero ver lleno. las Llanas, claro, ver las Llanas. Parece que está lleno, porque la tribuna, la de los vestuarios, está lleno siempre. Entonces, en las Gaunas, la impresión que da son 16.600 las Gaunas. Claro, pero bueno, lo ves, claro, es bonito también jugar en las Gaunas. Hombre, tú me dirás. Hombre, yo creo que jugar en las Gaunas... Tenemos campo de primera división. Bueno, Raúl, que ha visitado muchos campos por esos medios televisivos que le han tocado, él sabe que las Gaunas podía estar perfectamente entre los campos de primera, que alguno peor hay por ahí, o sea sí. Que... Y claro, pues bueno, los medios... Yo me acuerdo cuando jugaba otros que siempre se decía, vaya campo las Gaunas, que, cómo están, qué condiciones y tal. Bueno, era otro fútbol, como dice Raúl, porque aquello del césped... Había vallas. Había vallas, bueno, el otro día vi unas imágenes de un Logroñés Oviedo, que estabas tú todavía, Buji, subido la gente en las vallas, allá al fondo, cómo estaba el terreno de juego. Ahora son auténticas Pues se quitarían entonces, ¿no? Las vallas se quitarían con Buji, ¿no? En primera se quitaron. No, las vallas desaparecieron cuando se quitó el campo.
No. Sí, yo creo que sí, Miguel Ángel. Yo creo que sí, también. Sí. Que no, hombre, las vallas del fútbol se desaparecieron. Sí, hace fue con el mucho tema antes. del estadio de Heysel, de la final. Le echas un vistazo a... Le echáis un vistazo. Este campo ahora va a cumplir no. ya cerca de 20 años, creo. O sea, las nuevas gaunas. Pues Ojo, ya 20 años. 20 años, pues fíjate. Es que parece que se hizo ayer este campo, pero creo que es del 2004-2005, por ahí este campo, o sea que... O 2006, perdón, por ahí Pero andará. las vallas... Es que ha pasado ya 20 años de que se construyó el campo de fútbol. Las vallas desaparecieron antes. Yo creo que fue a raíz del partido del Liverpool, De Heysel, del Juve, sí. que Murió murió mucha la gente, gente ya. aplastada por las vallas, ya se vino Bueno, la eso es fácil polémica. mirar, pero sí. Que también no sé, porque mi padre decía, que también lo cuento en el libro, perdona que No, venía a hablar de no. mi libro. Entonces, que decía mi padre que no le gustaba el fútbol, mi padre era muy reacio al fútbol, de hecho no le gustaba nada, no voy a decir que lo odiaba, pero no entendía que me decía, pero él era más taurino, entonces decía, en las plazas de toros hay barrera para que el toro no salte al público, pero en un campo de fútbol, ¿por qué hay vallas? ¿Tienen miedo de que el público salte al campo? ¿Pero qué deporte es ese? Entonces, eso decía mi padre, la expresión de mi padre. Y si os acordáis, había campos que había foso. También, sí, en Valladolid, por ejemplo. Había un foso en vez de una valla. Decían, mira, aquí no hay valla. Digo, no, hay un foso, pero como que alguna vez se caía alguno. Sí, decían, sí. joder, que el otro fútbol. El otro Y ahora fútbol. cuando dice, yo, claro, mi hijo que tiene 25 años y los ves, y dicen, este campo está, digo, tú no has visto lo que era estar mal un campo. Digo, si ahora estos campos son todos, digo, puede tener la hierba más alta, más baja, digo, pero antes jugaban en terreno de juego embarrados, Y que no tenías estaban un encanto. inundados. A mí, pues bueno, el que venía a las gaunas ya sabía lo que venía muchas veces. No, siempre había días que estaba el campo bien, ¿verdad? Había días. Algunos días, Ahora había unas 9, pero otros no. está. Yo me acuerdo de unas palabras de Guardiola que decía, pues si no ha caído ni gota de agua aquí en Logroño. Ya, pero había una nube en la tabla. Había una nube en la tabla. Y Trejo poniendo las tuberías para regar. Pero incluso los que hemos jugado de aquí de niños, por todos los campos de La Rioja, en Meñagüe mismo, campos de tierra, pero el problema no solo era el campo, eran las duchas. Bueno. Que no había agua caliente. O sea, se terminaba el termo y agua Y no fría. había más, claro. Y ya ¿Te está. acordáis del antiguo Vista Alegre, el campo La Unión? Sí, que se la llamaba, La Unión. Los anexos, el Yayo, que solo los más veteranos lo recordarán, que estaba al lado de las Norias. Es que en esos campos hemos jugado. Y claro, era el fútbol que había, ¿no? Y jugar en un campo de hierba en aquellos tiempos era una locura. O sea, Bueno, nosotros en Primera División, No, cuando tú íbamos sí. al Belda, íbamos vestido, cogíamos el autobús, nos montábamos y nos duchábamos en las gaunas. Eso porque sí, no me había acuerdo. agua. No Sí, había me acuerdo. en la colonia, ¿no? En la la colonia no sí, había, sí. no había, efectivamente. Y entrenando con un campo de piedras, que todavía no habían quitado las piedras cuando empezamos. Y eras Primera División. Y Primera División. Por eso digo que ahora las condiciones, claro, tú subes a las instalaciones que tienen ahora, que ves a este club que tiene un campo, un gimnasio espectacular, unas instalaciones maravillosas, y digo, si estos, los buenos, los que estaban en aquellos tiempos, hubiesen tenido esto... Estábamos en Atocha con el Logroñés jugando contra la Real B. Y entonces el vestuario de Atocha era la mitad que esto. Y había un baño dentro del vestuario, un baño. Para todos. Para todos. Y entonces yo voy al baño y que estaba cerrado, ocupado, digo, bueno, está ocupado. Y es una puerta de esas que desde arriba era abierto y abajo abierto. Y digo, bueno, pues voy a esperar. Y no salía nadie. Y entonces miré, digo, hay alguien, ¿no? Y no vi nadie. Y dije, hostia, que no hay nadie. Empecé a la puerta y de repente digo, ¡ah, quieto! Y tal. ¿Cómo quieto? Pero si no hay nadie. Y estaba el portero Rodolfo, ¿te acuerdas de Rodolfo? El más flexible A del cuatro mundo. patas porque no quería. Subido a la esto. Y dice, Loti, pero perdona y tal, pero ¿qué hostias estabas haciendo? ¿Qué? Dice, cualquiera se sienta ahí. Eso era Atocha Primera División. O sea, imagínate, ¿eh? Y te estoy hablando del año 80 y no sé, cuando ascendimos, 86, 85, 84. Bueno, tú dices el Ya, campo ya, de ya, Atocha, ya. pero en el ferial cuando entrenábamos con 4 luces, Ah, sí. que no se veía nada en Ya. invierno, aquello era... Sí, lo de la luz también tela. Oye, ¿os acordaréis? Yo creo que fue un partido de Copa con Camacho jugando lateral izquierdo. Claro, eso era la proximidad Sí, de la sí. valla que había justo a la línea. Y que en una jugada de estas que va pasado, bueno, de cabeza, ¡bum! Sí, Yo me porque- acuerdo que sonó aquello a lo de los No, banquillos. fui yo.
Fuiste tú el que le hiciste la entrada. Sí, sí. Giro, se me iba a anticipar, yo creía que lo había matado y le metí un poco el codo. ¿Cómo sonó aquella cómo Goti, estaba yo y Camacho, pero le pilló mal y se cayó. De cabeza. Pero no me dijo nada, no me dijo nada. No, te lo esperaba para la siguiente. Nunca me volvió a decir. Yo Eso con es Camacho he elaborado. estado un montón de veces. Y yo digo, algún día me va a recordar. No me acuerdo y ya creo que no se esta acordaba. nunca más, nunca No se más. acordaba que era yo. Pero sí, era al lado del, efectivamente. Mira, lado del ese banquillo, ese fue. detalle no me lo habían contado a mí nunca. Se va, Pues ahí y estaba entonces yo el le, sonó le aquello. metí un poquito el codo y él, que venía a 200 por día. Sí, sí. Es que Creo esa que valla fue un lo que partido tú de dices, Copa, ¿verdad? Sí, sí, que Además perdimos. fue que jugaba, ¿cómo se llamaba? Joder, metí dos goles yo. Es que te voy a escribir un libro para que te enteres. Tienes que escribir un libro, Pero claro que que sí. no sabe, Con los viajes Emilia. que ha hecho- ¿Qué vas con a los viajes que ha hecho escribir? los tipos Tendré del que mundo, escribir Japón, Qatar, Miguel Grecia, Ángel, anda que no Miguel puedes hacer Ángel. un libro, ¿eh? Juan Miguel Ángel, Estilique de Libre, Juanito, Cunningham. Cunningham, que sacaba los corners así de que hizo, nos metió un gol, nos dribló a no sé quién era uno, A ti pero uno. a Eraso, no, a mí no, que yo no bajaba para atrás. no defendía nada, Yo ¿eh? del centro del campo para atrás, ahí había cocodrilos. Yo decía, yo ahí hay Extraña que le cocodrilos. metiese el codo a Camacho. Sí, sí, pero nos hizo un gol que dribló sin tocar el balón. Iba conduciendo, hizo así, y Eraso, que estaba de central, fue... Y Eraso estuvo 15 días Con la cintura rota. No es ninguna broma, ¿eh? Y le hizo así, le dribló y decía, joder, ¿qué me ha hecho daño? Estuvo 15 días de baja. Yo ese partido lo vi en la grada. Ese partido lo vi que era juvenil Sí, o sí. infantil. Sí. Y Se te vi llenó el marcando campo de goles. goles, Y La dije, primera- ¿este Calvito quién es? Porque era Calvito ya. La primera vez que he visto las gaunas totalmente... Estaba lleno. Yo me Os acuerdo quería, que os quería preguntar por la afición del Club Deportivo Logroñés, la afición de las gaunas. Bueno, luego el año del ascenso y luego creo ya con primera, cuando vino la gente, ya vinieron los buenos, pues ahí Logroñés tuvo buenos años con la Yo primera. recuerdo la República Argentina, toda la calle subiendo eso era la lo bonito, gente Raúl. hasta las gaunas, con la portada de las Por gaunas. eso, como dice Loti, me Precioso. acuerdo en enero del año pasado, que fue un sábado además fue yo creo el día antes de Reyes o después de Reyes, no sé. Fue muy próximo a Reyes que ¿Cuándo, había el día también- de Copa? Sí, el de Copa, Sí. creo que fue el 4 de enero. Sí, sí, sí. El 4 de enero. Sí, que hubo lío, que si llegaban luego los helicópteros o no. Sí, Subía República Argentina, Reyes. subía República Muy bonito, Argentina sí. otra vez lleno, la Laurel, tal, no sé ¿Qué es lo qué, que decía, decía joder. Loti? Y a los viejos, que ya somos viejos, les decía yo, madre mía, Claro. esto era lo que me acuerdo yo de Y lo que hablamos siempre, sale este tema y el sentimiento que tenéis, ¿cuál es? Pero ¿Es hay una añoranza, cosa, hay una Muji? cosa que no están diciendo estos. A ver, Que era muy bonito ver República Argentina, porque era precioso. Sí. Pero el primer año, 10.000 y pico personas. Sí. El siguiente, 9.000. El siguiente, 8.500, 7.000. Estabas en primera división. ¿Qué pasa? Que la gente se acostumbraba también Sí. a una clasificación por arriba y cuando estabas por abajo, pues la gente ya no iba. por arriba, porque el primer año me acuerdo en Navidades que estábamos a No, 9, no. a 9 puntos. Mira, Alberto, y era liga de 2 puntos el primer aquella, ¿eh? partido que ganamos, porque Con Chucho como he venido, he venido a hablar de mi de tu libro, a ver, te lo cuento. Claro. Y además sale una foto. El primer partido que ganamos aquí en primera división, en las Gaunas, fue un 20 de diciembre. Te digo que era el casi primer Navidad, partido contra el Zaragoza, que jugué yo de capitán. Y Cuidado, efectivamente. porque si era muy malo, pero jugué aquel partido de Tiene titular razón. de capitán. En el libro no eres tan malo, Todavía no has te llegado. vendes muy bien. Ah, bueno, ¿eh? para eso sí. Y fíjate para que veas que es la leche, lo que tú dices, la clasificación. Ganamos el primer partido el 20 de diciembre. Sí, sí. ¿Por qué lo sé? Porque era el día de mi cumpleaños. Ah, mira. Para que veas, o sea, que esto lo tengo aquí. capitán, o sea, que cumpleaños. realmente día, ¿eh? Para... Ahora que te doy datos, Raúl, pero yo creo que cuando se hacía el parón de invierno que el de Nochebuena y tal, creo que estábamos a 9 puntos o 10 de mantener el equipo, pero que era liga de 2 puntos, De dos, además, de dos. que no era liga de 3, que era de 3 tal, no era liga de 2. Pero la segunda vuelta fue tremenda. O sea, Sí, La sí, vuelta no, era 1-0, 0-1. Ah, pero me acuerdo. Escucha, más 3. Sí, sí, Y sí. ya Ahí está. jugaba Purroy también, ¿verdad? Estaba Charlie, aquel sí, año. Charlie sale en el- Yo me acuerdo, el primer partido de ese año, Arritu también estaría por ahí. que vino el A Madrid. Reitu vino Sí. el. No, vino- Arreitu- Arreitu Pero yo estaba creo ese en año, ¿no? segunda. Fue en segunda, Reitu no en primera no fue. Arreitu Mendía. No, Arritu estuvo en primera cuando llegué yo. Pero creo Estaba, que llega. mira, Buji se Mira, acordará, sí. mira, no te miento. Buah. Ah, esa foto es para enseñarla. Sí. Esa es Sí, la- sí, de esa- capitán, ¿eh? esa es De la- capitán la- con el Real Zaragoza. Mira, era. ¿Qué fue? ¿El primer riojano que fue capitán en primera división? Seguro. Seguro. Sí, porque Nacho Martín
Nacho es de la época de Buji, ¿eh? No, pero Nacho sí que vino la temporada de... Sí, Nacho. Estaba en Nacho primera primero. división, en ascenso. Pero tú serías el Estaba primer Nacho Martín. capitán. Lo que pasa es que Nacho, de la cantera, sí que era yo, porque Nacho Porque se fue. se fue al Barça. Nacho se fue al Barça, Murcia. Estuvo en el tal. Murcia también, Nacho, ¿no? Sí, Nacho se Y fue. Nacho vino del Berceo directamente Sí. al primer equipo. Exacto, y luego de ahí Entrenaba ya con se fue- nosotros. Nacho con 17, 18 años entraba con nosotros, estábamos en segunda vez. Sí. Y luego se marchó. Se fue al Barça, Estuvo en Murcia. Murcia y luego... Pues el luego primer volvió. partido, hablando de eso, cuando vino el Madrid, y yo estaba en la plantilla ese año de primera, y no estaba convocado, y teníamos ¿te acuerdas que teníamos en la norte, en la tribuna norte, teníamos los jugadores que no y tal, y el carné para sentarnos? Sí, que era la más alta que había. Yo vi el partido en mi asiento de pie, todo el partido. La tribuna norte. Porque no entraba gente. En los asientos la gente estuvo de pie porque en la barra. ¿Qué partido dices? Real Madrid. El Real Madrid. el Y primer yo creo Real que fue el Madrid día de. Logroñés. No fue el día Logroñés del Madrid. gol de Hugo Sánchez. No, marcó el primer gol. va. En primera no, división dice sí. el primero. Muñoz Pérez de penalti. Sí, pues ese día. Muñoz Pérez, el de Málaga, ¿te Y si te acuerdas? acuerdas del partido, Loti, había gente subidas en los antiguos focos de las gaunas. Sí. Aquellos focos sí, que es había en verdad. las A reventar, esquinas. a reventar las Sí, sí, gaunas. no, pero subida gente en los focos, que eran unas columnas que había justo entre las tribunas, dentro del estadio. Ahí se subió gente a ver el partido, pues que no. no. Ahora, ten en cuenta que las gaunas a reventar era lo que dice Buji, eran 11.000 o Sí. así, tampoco era... Se hizo una campaña de abonar, me acuerdo, un año que era 10.001 Odisea en el espacio. Que era Odisea en las gaunas. Para llegar a 10.001. Sí. El primer año, la primera vez que se llegó a 5.000, mi hijo es el socio, tiene el carnet todavía, 5.001, Miquel. Por eso está el de Logroñés, tiene el carnet de 5.001, la primera vez que se llegó a 5.000, el año ese que estáis hablando, de primera. Vale, y vuelvo a mi pregunta. Cuando habláis de esto, ¿qué sentimiento tenéis, Buji? ¿Es añoranza? ¿Es envidia? ¿Es ojalá vuelva? Mira, ¿Qué es? ayer yo, por ejemplo, estoy viendo el partido la UDL Guernica, es el primer partido que he ido para ver a los de mi pueblo, y la verdad estaba sentado en la grada, ibas por, bueno, primero me viene un socio y me dice, oye, a ver si vas más a la tele. Le digo, hostia, es que estoy viendo un partido. Otros me enganchan en la calle, hablándome del Logroñés de la época nuestra, pero todo un trayecto largo, añorando lo que es la historia del Club Deportivo Logroñés, contándoles historias porque no me dejaban en paz. Entonces te das cuenta que la gente, los que van a la UDL y a la sociedad, todavía añora muchísimo lo que es el Club Deportivo Logroñés. Y nosotros cuando vamos a ver un partido y te habla la gente, pues dices, joder, todavía se acuerdan de ti. Es que eso es... Porque marcó mucho. Sí, sí, porque sí, marcó pero mucho. Los chavalitos jóvenes sí, también, sí. los chavalitos jóvenes que no han vivido el fútbol profesional aquí, y te hablo de jóvenes, ya te hablo gente de más de 20 años, no te estoy hablando. sí. Te dicen que para ellos sería lo de vivir Claro, el fútbol ese- profesional aquí sería Claro, tremendo. ese es lo que dice Buji, tiene toda la razón, pero hay una cosa que yo me fastidia porque yo veo a mis hijos y a la gente joven. Yo hablo con gente de Coruña. Todos los aficionados que van ahora, casi todos, no todos, gente joven que no ha vivido el superdeport, pero que son gente joven, que están en segunda y tal. En Zaragoza, con todo lo mal que va, me cuenta lo mismo. Ya no, es que va gente joven, y en Logroño, esa gente joven no tiene esa, se tiene que conformar con, eso es la pena que me da a mí, no por nosotros hemos vivido ya... Pero es que tú lo tienes Pero la gente que has joven- vivido aficiones en Vigo, ojo, en San Sebastián, Sí, el sí. Deportivo, el Osasuna, que todos sabemos Sí, la afición sí, que sí. tiene el Osasuna, el Español, sabes que tú has estado en clubs que claro... Sí, pero lo que quiero decir es que están en la élite del fútbol. la gente joven no tiene la posibilidad esa de que... No, pero hay mucho joven ahora. Pero, Tú ves ¿sabes estos qué? partidos Sí, de los sí, chavales de primera, estás hablando. Sí. Ves las imágenes, un montón. Por de eso te gente digo, joven, pero padres ¿sabes lo con que hijos, pasa? un montón. Va mucha ¿Sabes la gente. diferencia que hay? Que los equipos que está diciendo Loti, Zaragoza, ya tienes gente arraigada de los padres, los van con los hijos, pero es que aquí son dos clubes nuevos. Dos clubes nuevos que están enfrentados. El sentido a de pertenencia, lo que yo hablaba. Yo, por ejemplo, ayer fui al partido de la UDL, pues fui a ver un partido. No tenía lo que dice Sí, no es el Roberto, Club Deportivo Logroñés. no es que diga, joder, ostras, sufro por ello. No, pero yo tenía gente detrás que sí sufría por ello, por la UDL. Entonces quiere decir que era gente mayor también, ¿eh? Pero claro, tienes que dar a los jóvenes algo también para que vayan al campo, para que vayan. Pero si este Algo. equipo nada que les ha dado. Si yo me acuerdo, por ejemplo, un partido que tengo yo de referente es aquel partido de playoff con el Hércules de Alicante,
que estuvimos muy cerca de subir, o con el, ¿cómo se llama? Con el Marbella. Con el Sí, Marbella. Lleno el campo. Sí, también fue un día bonito. O sea que si tú das, si el equipo entrega, la gente da todo. O sea, si se ha demostrado siempre. Y a nada que un equipo de estos va bien, empieza a subir la gente y tal. Si a mí ya me parece increíble que el año pasado iban 5.000 al campo, que es la tercera división. Es que es la tercera división, es lo que hablamos aquí alguna vez con Felipe. Es que es aquella tercera Navarro-Riojana, ¿os acordáis de la Navarro-Riojana? Sí. El Valle de Hues, el Berceo incluso jugaba en aquella división. Y ya los resultados de este fin de semana, volvimos un poquito a la actualidad. Beasain 1, Alfaro 1. Bueno, un punto para los blanquillos, fuera de casa, cuidado. Ahí tenía que haber cosechado un poquito más. Tudelano 2, Náxara 1. El Náxara que fue ganando hasta los últimos minutos y le remontaron los navarros. Unión Deportiva Logroñés 4, Guernica 0. Bueno, necesitaban este resultado los de Unai Mendía. Y Sestao 1, Sociedad Deportiva Logroñés 1, resultado cortito, porque tuvieron un palo. El tema es que, si te fijas en la clasificación, que la podremos ver a continuación, el Utubo perdió, además perdió de forma muy abultada, 4-0, 4-0, 4-1. Perdió la Moreveta, perdió también el Sestao empata. Entonces ahora lo ves. Y es que entre el primero y el séptimo, pues que es que son 2 partidos y poco. Es que está muy comprimido. Es que lo hemos hablado. Aquí un equipo que gane 3 partidos, es que saca la cabeza. 3 seguidos. Sí, 3 seguidos. 3 partidos seguidos. Ahora, es que hay mucha igualdad. Loti, ¿qué te sugiere esta tabla? Sí, ayer lo estábamos comentando. Yo creo que es el año que menos, no hay un favorito claro. Como destacado, ¿no? Como dices, un Bilbao Athletic. Entonces hay mucha igualdad. Lo que está haciendo... Bueno, primero quiero hablar un poco del Alfaro, que está mejorando poco a poco, empezó mal. Yo creo que el Náxara está haciendo un gran trabajo con el equipo que tiene, me parece que están trabajando muy bien. El Sociedad igual, me está sorprendiendo, yo pensaba que con el cambio este año iba a tener problemas, o sea que tiene mucho mérito. Y el UDL... le he visto bastante este año, estuve en Sestao, también estuve en Amorebieta, que perdió los 2 días, estuve ayer y ayer estuve viendo el partido con Abadía y él me comentaba y la verdad es que hay una cosa que juega bien, arriba tiene algún problema, no tiene jugadores de 1 contra 1, bueno, eso sería otra cuestión, pero lo que sí nos gusta es que el entrenador transmite tranquilidad, transmite confianza. Siempre está... Y eso creo que en este club, que tiene que ir a su no, es un club con mucha presión, no es lo mismo jugar en el Sestao, con todos los respetos, o en el Real Unión que jugar en el Logroñés, porque el peso de la ciudad, del estadio, de la ciudad, eso... Creo que eso a la larga puede jugar muy a favor del Logroñés. Y como tampoco veo ningún equipo que, como otros años que decías, ostras, este año este equipo, yo creo que hay tanta igualdad que puede tener opciones, porque esa sensación de tranquilidad me parece que puede ser muy importante cara a la segunda vuelta. Ayer otra vez, si te das cuenta, sobre el terreno de juego, por poner nombres encima de la mesa, Eder Larrea, Manes Rezola, Anay, Santana, chicos de 19 años, estamos hablando, o sea, Osuna, de Valencia, de aquí, Manex me parece que es un magnífico jugador. El primer gol, el gol de Marí. ¿No te parece que para esta categoría, esa sensación que tengo, para algunos partidos fuera de casa, un equipo excesivamente joven? Algo más de callo, por decirlo de alguna forma. Joder, parece que has estado conmigo. Yo lo comenté en Sestao. Pues no. Pero, ¿sabes? No con el equipo en sí, sino con la defensa. Claro, Le di a la defensa un poco el lateral derecho y el central, el lateral izquierdo. Es que yo, cuando jugaba en esas categorías, yo, por ejemplo, cuando venían 2 centrales grandes, aunque fuesen malos, yo veía a Buji y ya decía, a ver cómo acaba esto y nos vamos para casa. Entonces, cuando ves un central pequeño, tiene que ser muy... Entonces, eso sí que a lo mejor... ahí sí que lo noto un poco que le falta... Sobre todo fuera de casa, sí, que hay que ir a jugar a las Llanas, hay que ir a Gal, hay que ir a Urriche, hay que ir a esos campos a jugar. Sí, no... sí que a lo mejor he hecho de menos, pero claro, tienes al chaval que tiene que jugar sí o sí, aunque tiene 18 años, y bueno, pero el equipo juega bien. Sobre todo de inicio, atrás, tienen los conceptos muy claros, saben a lo que juegan. Lo que pasa que luego, cuando pasan del centro de campo, ahí empiezan un poquito los problemas. Ayer no tuvo problemas porque se puso ganando rápido y a partir de ahí jugó cómodo,
pero luego no tiene demasiada gente de uno contra uno, y con ese fútbol que quiere jugar, los extremos tienen que tener más uno contra uno. Ahí le veo ya que se atasca más, sobre todo con equipos que se cierran bien. Ayer Guernica se cerró, pero rompió rápido. Sí, pero el día de Eibar pasó exactamente lo que tú has dicho. El Eibar B vino aquí, metió ese gol de un penalti con un agarrón y no podía entrar. En Amorebieta igual, en Amorebieta perdió con 2 córners. Uno fue raso, jugada ensayada, muy bien trabajada por la Amorebieta, y el otro fue un gol de remate cabeza. Pero de juego, las sensaciones que yo tenía era que el Logroñés jugaba mejor que el Amorebieta. Pues mira, yo en el partido de ayer, lo que has dicho, yo por ejemplo, ese primer partido que les veo a la UDEL en directo, el interior derecho, Santana creo que se llama, ¿no? Sí. Santana, a mí me encantó porque siempre buscaba uno contra uno. Sí. Lo que pasa es que no tenía muchos apoyos. Fue su pero mejor partido. Uno contra uno buscaba. No, ese juega bien. Lo que no me gustó es, además se quejaba mucho la gente que estaba al lado mío, que tiran muy poquito a puerta, quieren llegar a veces regateando hasta dentro. Ayer tiraron 2 veces de fuera, fueron 2 goles prácticamente. Y la gente decía, por fin han tirado de fuera del área. Quiere decir que el fútbol de ahora hay que tirar desde dentro y desde fuera. Y la UDL parece que no tira desde fuera con la gente que tiene. Raúl, a ti que es te un sugería, jugadón. perdona que te corte, Alberto, la tabla un poquito con los equipos riojanos, con la situación un poquito. A ver, evidentemente todos esperamos, por el potencial que tiene, por la infraestructura, que la UDL esté mucho más arriba. Eso es lo que nosotros pensamos a priori. Yo creo que tiene potencial. Y luego el resto, yo estoy de acuerdo con Loti, que la sociedad, con todo lo que ha vivido, los cambios, la muerte de Eduardo, cómo iba a reaccionar, y me está sorprendiendo en positivo. Hostia, han reaccionado muy bien y están peleando y compitiendo. Plantilla corta, equipo exactamente, joven. Fenomenal. Y además que tiene posibilidades, no sé, que guanakikis, como decía el inglés Robinson, cuántos guanakikis hay para poder reforzarte en el mercado de invierno, pero está compitiendo bien. Yo vi, por ejemplo, el partido de Copa del Rey del Nássara contra el Eibar, ¿fue, no? ¿En Aro? Sí. En Aro, y me encantó. O sea, me pareció un equipo, pero que jugaba muy bien al fútbol. O sea, con unos conceptos ofensivamente muy bien preparados, con mucha velocidad en el juego, me gustó muchísimo. Y yo dije, joder, pero si el Nássara tiene, no voy a decir que tiene un equipazo, pero digo que tiene unos conceptos muy estudiados y bien trabajados. Por eso confío mucho en que al Nássara le va a ir mejor de lo que le está yendo en cuanto a resultados. El Alfaro no lo conozco, no he seguido mucho cómo va el Alfaro, pero también es lo que presumimos, que va a tener que estar peleando por no descender. Alfaro es un equipo que se cierra muy bien, casa, muy bien atrás. En casa, hacerse muy bien fuerte en la atrás. El año Molineta. pasado se hizo muy fuerte en casa, porque se cierra bien atrás, sale bien a la contra y tal, y luego es muy difícil hacerle gol, y en casa lo que hizo Nuria el año pasado fue fundamental. Parece que ha empezado a enlazar algo más, pero el Nássara, efectivamente, como tú dices, yo lo vi aquí en la Unión Deportiva, con la Unión Deportiva Logroñés, me parece un equipo muy bien plantado, con muchas dificultades la Unión Deportiva Logroñés para remontar aquel partido. El problema de esta categoría, que lo hablamos aquí casi todas las semanas, es que baja 1/3 de la categoría. Es decir, Buscan son 18 peores que equipos, Claro. bajan 5 y promocionan uno, son 6. Es una barbaridad. Pues claro, para meter detrás tuyo a 5 o 6 peores, no es meter 2, es que hay que meter 5 o 6. Claro, y luego por contra, el ascenso luego es difícil. Si no asciendes de primero, luego En las playoff ya cosas se sabes lo que va. complican. Playoff ya sabes lo que hay. Funciona Loti, los playoffs. Ese partido del Nássara, que yo también estuve, ganó el Logroñés cuando se desordenó. Quitó Sí, los dos mediocentros, efectivamente. que hicieron 1 contra 1, aparecieron 2 jugadores que suelen jugar poco, y lo levantó. El playoff, al final, este año da igual quedar. Quiero decir que otros años, no en esta época, pero enseguida hemos empezado a ver si nos clasificamos en playoff y tal. Yo soy optimista este año, no sé por qué, desde el principio. Y lo voy a decir claro, desde que ficharon a este entrenador. Yo estuve viendo el Numancia-Teruel el día que ascendió el Teruel, Sí, tiene y experiencia. yo quería que ganase el Numancia, obviamente, Claro. pero me gustó el Teruel. Dije, ostras, aquí hay algo. Entonces, de repente, me entero que iba a fichar el Logroñés, me gustó, y si unimos a eso lo que he comentado antes, y que no veo a ningún equipo, tal vez el Real Unión no lo he visto, ese me da un poco de respeto, pero los demás creo que el Logroñés todavía puede tener, el UDL puede tener opciones, y el Sociedad si sigue así, pero el UDL, por la capacidad que tiene, creo que puede tener opciones de directo, ascenso directo. Todavía no estoy pensando ya en el playoff, sinceramente.
Estoy pensando más el playo para la Sociedad que para el UDL. El UDL creo que todavía va a tener opciones porque las sensaciones que me está transmite... costando mucho Loti, y ayer lo hizo, por primera vez desde no sé cuándo, dejar la portería a cero. Hombre, lleva 8 partidos seguidos encajando, ¿eh? Y no solo encajando, es que eran 8 partidos que se había empezado perdiendo. O sea, claro, tú en esta categoría empiezas 8, has remontado varios. En esta Pero es y que, en claro, todas. empezar perdiendo 8 partidos. Pues ya llevas la mochila, Claro, ¿no? cuando iba mochila en la de jornada cabeza. 11, ¿verdad, Nuria? Lo comentamos, 8 partidos de 11 que había empezado perdiendo. Entonces, claro, es que ya salir del vestuario con 0-1 pues es complicado, ¿eh? Entonces, bueno, Yo estoy de acuerdo con Lotti con lo del míster, ¿eh? Porque el míster es un que yo ya lo he demostrado, para mí es un míster diésel, o sea que según va avanzando la temporada va mucho mejor su equipo. No sé por qué, lo va encajando mucho mejor. En Teruel lo hizo así. Y luego lo que dice la tranquilidad, porque eso es muy importante, tener un entrenador que tú giras al banquillo y no ves ahí un tío alterado, sino que ves un tío, aunque están las cosas mal, tranquilo, sin volverse loco, eso para el futbolista es muy, muy importante. Por eso lo que dice Lotti puede ser una base importante para la UDL. Ujú. Que tengas también un entrenador muy pasivo, pues A la gente le gusta un poquito de... a veces ¿no? necesitas que al jugador le motives de otra forma. Si ha fallado, decirle algo. Si no le dices nada, pues al final dirá, "Pues no pasa nada, si no me va a decir nada". Entonces eso es una cosa a favor y otra en contra, porque tienes que saber también qué jugadores tienen y cómo asimilan lo negativo que te puede decir el entrenador, porque hay jugadores que dicen, no me dice nada, paso de todo, y otros, si no le dice nada, hablas con él y reaccionan de otra forma. Entonces, lo que dice Raulito, pues... Pero no digo que no les diga nada, seguramente luego en el descanso o tal... Sí, pero en o el tal, campo también, en el campo también muchas veces las miradas son... Yo tenía un entrenador, Quique Hernández, que tú lo conoces, que es del Hércules y tal, señor. que ascendió con el Numancia a Sí, Primera sí. División, que en el banquillo estaba así, o sea, en el banquillo de pie, hacía así, pero tú pasabas hora y hacía... Y tú decías, madre mía, ya verá la que me va a caer. Sí, pero ¿cuántos con hay de este esos y tal. ahora? Ahora los Ya. entrenadores, todo, incluso los que están en la grada, quieren ver al entrenador que transmita, que diga, que eche una bronca, es lo que quiere. Y el jugador a veces lo necesita, ¿eh? Y muchísimo, además, muchos también la jugadores. clave, Bujía. Dices, tienes que saber lo que tienes. Este equipo tiene mucho chavalito joven. claro. Y igual el chavalito joven también, si le... Igual echa la bronca, se cosa, va. igual yo creo que ahí... Pues no, no- yo no, pues no está nunca, para jugar al fútbol, nunca he entonces. tenido claro si es mejor una cosa que otra. Yo me imagino que para esto habrá preferencias, ni por demás, como David Vival, tal, que os voy a contar a vosotros. Pero luego, bueno, tampoco el entrenador pasivo, pero sí creo que hay un término medio que se debe emplear. Y sí es verdad que este hombre tiene un referente, que es el del Teruel, que este entrenador, cuanto más partidos pasan, mejor juega el equipo. Quiero recordar que el año pasado pues, estuvo hasta en puestos de descenso el Teruel, ¿eh? O sea, Empezó mal. y muy metida. Y tuvieron paciencia en Teruel y muy con él. metida, tuvieron paciencia y bueno, oye, lo que pasa es que esto siempre hay que intentar refrendarlo. Mira, la semana que viene va a jugar, creo que es contra el Zaragoza B, en Sí. El Deportivo Aragón. el Deportivo de Aragón. Sabemos cómo está Zaragoza. Digo Zaragoza Mira, en general. la próxima porque- jornada, sí. Sí. Bueno, sí, ahí la vemos. Sabemos cómo está Zaragoza en general, las problemas de equipo. Bueno, el Zaragoza creo que han lanzado ya su tercera victoria consecutiva, con lo cual Sí. eso ya le da tranquilidad. Y aún así el estadio lleno, que es lo que decía Lotti, ¿eh? El estadio del Zaragoza siempre está ahí. Y en el Zaragoza B había entre chavalitos, pero no va muy bien. Creo que a la Unión Deportiva Logroñés, más, el año pasado ganó 0-4 allá. O sea, es un equipo, el Zaragoza B es un equipo que le va a jugar al fútbol. No creo yo que sea un equipo que se le va a encerrar, ni que le va a buscar un bloqueo. ¿Eh? Cada año es diferente. Los familiares. Sí, no, pero quiero decir que pero el Deportivo Aragón no es un equipo que se le va a cerrar atrás para no hacer gol. Yo creo que le va a intentar jugar al fútbol. Y el como resto de buen filial, partidos, ¿eh? Naxa Egea, el Egea que viene de ganar, ¿eh? El Náxara en casa no tiene que hacerse fuerte, y la Salera, ¿no? Y ahí es importante. Y- Sociedad Deportiva Logroñés Ebro, también a ganar. Los riojanos. El que tiene complicado es el Alfaro. Los Y el demás, Alfaro Real Uy, Unión. perdona, Lotti, es especialista. Se cargó al Utebo, Sí. se cargó al Tudelano. Sí, bueno, Porque de las victorias en casa, yo creo que al Alfaro, estos equipos que son más grandes, que van a buscarlo y que el Alfaro está arropadito, uy, ya saca buenos resultados con los equipos grandes siempre. Bueno, sobre el papel es el que más complicado lo tiene, evidentemente. Luego, cuando empieza... Hay que jugarlo, hay que jugarlo, hay que jugarlo. Quiero volver al libro, ¿eh? Quiero volver al Bien, libro. bien, Es bien, que, bien. claro, dice, que yo recuerde, siempre he querido ser futbolista. Sí, ¿De sí, verdad? yo lo tenía clarísimo. Yo quería ser dos cosas, arquitecto Coño. y futbolista. Pues anda que no va. Para que vea. Y claro, y me encaminé hacia ello, ¿eh? Porque yo hice delineación
hice en jesuitas 5 años de iniciación y ya me metía en la escuela de aparejadores en Burgos y es cuando subo al primer equipo del Club Deportivo Logroñés. Y entonces no hay las facilidades que ahora hay de estudios de tal. Entonces, alguna bronca tuve te que costaría, decidir, ¿no? me tuve que convencer a mi padre y tal, pero Al de los toros. decidí. A tu padre, al de los toros. Exactamente. Sí, Y sí. al final, pues mira, logré. Pues futbolista, pues oye, pues yo no he sido un futbolista de élite, ni he sido internacional, ni he jugado en el Madrid ni en el Barça. Por primera división he pasado, porque yo digo que un jugador de primera división tiene que estar por lo menos tres temporadas, como yo en primera división, y yo no lo he hecho. Pero sí que me he dedicado al fútbol toda mi vida y he vivido del fútbol. Lo que no esperaba es que después del fútbol seguiría viviendo del fútbol, con lo del Canal Plus, Y no la te ha ido tele, mal, Raúl. y demás, no me ha ido No te ha ido nada nada mal. mal. Y por eso no me quejo. Y lo que yo he querido ser de niño siempre es el fútbol. Si tú, la pasión que yo tenía por jugar a fútbol, como la ha tenido Loti y Buji, me imagino que todos, por eso digo que cualquiera que lea el libro se va a identificar. No sé, Buji, has empezado ya a leerlo. Sí, Aguardado, ha dicho. la verdad es que aconsejo el libro porque te ríes muchísimo. La verdad es que Y no solo eso, va a traer tiempos muy buenos. A los Es que antiguos. es tragicómico. Sí, Es trágico, sí. es un poco. Porque claro, Buji y Loti han vivido más. Loti más de entrenador en la élite y Buji de futbolista. Pero yo he estado en muchos equipos sin cobrar, que no llegaba a fin de mes. O sea, esa era la ¿Eso vida. cómo se lleva? La vida antes, pues se lleva muy mal. Se lleva que el día a día dices, madre mía, que no me da para pagarle el alquiler del piso a la señora. Tal, y eso te pones colorado. Dices, madre mía. Y cuento un episodio, te voy a decir que tuve que rellenar unas quinielas para poder pagar un piso. O sea, no quinielas mías, sino de un directivo. ¿Pero cuántas? Pero dilo cuántas. ¿Cuántas rellenaste? Yo fíjate, mira, esto es una anécdota que da igual, porque mi mujer se mosquea porque dice que destripo el libro muchas veces, pero esto es una anécdota. En Girona, estamos hablando de un equipo que está en primera división ahora, que ha jugado Champions, en el Girona, yo jugué 2 años allí, y el primer año, ya en diciembre, me dejan de pagar. Entonces no puedo pagar el piso, entonces yo al año siguiente, que tenía contrato, digo, me voy. Y me dice, no, pero joder, no te vayas. No, yo no puedo estar así. Es que yo no puedo estar sin pagar el alquiler del piso. Y me dice un directivo, yo te dejo un piso gratis, amueblado, los gastos pagados, todo gratis. Y digo, bueno, entonces eso ya la cosa cambia. Y me dice, pero solo te pido un favor, que me rellenes unas quinielas a la semana. Y yo digo, bueno, eso está hecho, pues no pasa nada. Digo, yo relleno las quinielas. Dice, no, pero yo te doy los resultados y tal. Hablamos de las antiguas quinielas que eran 4 columnas, triples, dobles, XXX, sellarlas luego una por una. Vale, voy a la primera jornada. Así a priori fácil. Digo, voy a la primera jornada de liga, él tenía una inmobiliaria, voy a la inmobiliaria y me dice, aquí tengo las quinielas de... y me las saca y me saca un paquetón así. ¿Cómo? Y yo digo, ¿estas son las quinielas de todo el año? Y me dice, no, de esta jornada. Digo, ¿pero cómo de ¿Y esta cuánto jornada? salía? 3.720. Eso tenías que rellenar toda la semana. 3.720. Me quedé ciego. 3.720 una por una. Y luego había que ir a sellarlas, que era una por una, y tenía que esperar a que la señora cerrase el estanco y le ayudaba así en las quinielas, que te daban el resguardo para poder pagar el piso en Girona, equipo de primera división ahora. O sea, imagínate. Vaya tela. Esas cosas, por eso Buji dice que se está riendo mucho, porque son todo cosas así. Yo me acuerdo que Vaya tela. hay una anécdota que Loti no la sabe, pero referente a él. Nosotros éramos un grupo de chavales que íbamos siempre al fútbol y para nosotros la mayor frustración que tuvimos fue cuando Loti se marchó al Castellón de Logroñés. Bueno, nos dejaste en vacío, que no sabíamos qué cubrir. Y que volvió pronto, que tampoco tardó mucho en Sí, volver. vamos allí, claro. Porque además, seguíamos a Loti en el Castellón y decíamos, este equipo no levanta cabeza, no levanta cabeza. ¿Cuántos puntos hizo el Castellón? Yo creo que... No, menos 10 haría. Yo creo que habrá sido los peores equipos de la primera división. Al final 20 y tantos. No, nos han pasado el Sporting y hay varios equipos. Pero no estamos ni en top aquellos 3, y decíamos, no, que Loti vuelve porque mira cómo está. Bueno, sí, fue... Bueno, de todas formas, tenía que decir, ¿no? Lo del arquitecto, el fútbol nos ha salvado de un arquitecto, porque... Imagínate. Si con los puentes de Calatrava ya tenemos algún problemilla, ¿no? Tú haces algún puente en el Ebro y vamos... Hay que reconocer que Raúl ha tocado todos los palos, Ha sido delineante, Hombre, sí. futbolista, periodista y ahora directivo.
que Era recordar, directivo. Alberto, cuidado. y actor de teatro. Bueno, actor de Eso en teatro. el libro también. sale, en el libro. Y ahora sus Sí, responsabilidades en la federación, oye, que las tiene y que las tiene Sí, que asumir. sí, O sea, además que- es una... yo lo he Cierto, contado... Raúl, hay que hablar de la selección riojana. Oye, que ahí está. Ayer fuimos sí. a recibirles porque lo han hecho maravilloso. Muy ¿Pero bien. Primero de ¿pero qué son grupo, cadetes sí, sí. o juvenil o qué? No, Senior. Ah, ¿en Sí, la serio? selección. Cada, cada 2 años Claro. hay No selección sabía. de regiones, Sí, sí, se llama. sí. Entonces, se ha jugado en Castilla-La Mancha. Y ahora se juega en enero o en Y febrero. ahora he se leído, jugará, ¿no? sí. Es que esta selección es un poco porque no pueden ser jugadores que hayan pertenecido. No pueden tener ficha, digamos. En segunda vez, se han jugado en segunda vez, Sí, pero ya tu no pueden ficha jugar. que no hayan cobrado. O sea, ¿Entonces que de- son de tercera división o de preferente? ¿De qué son de todo, pero no pueden haber estado como Tú ahora no puedes coger un jugador de tercera que haya estado en una categoría hace Ya, 2 ya, años. ya, ya. Exacto, Ah, ¿sabes? vale, Entonces vale, es está más bien. difícil, Está muy bien eso. hacer la selección. Claro. Lo ha O sea, que hecho era David primero de Ochoa. Joder. Oigan, Primero de grupo. frente a Castilla-La Mancha, Islas Baleares. Que Sí, te sí. quiero decir, Castilla-La que Mancha son- tenía un sí, equipazo según yo, porque se retransmitía los partidos por YouTube. Sí. Y la verdad que Escucha, y si ganáis ahí, os lleváis para la Algo. federación, algo, ¿no? No. Para la federación, Patino. Oye, Para la federación. Euros y federación. El año Euros y pasado, federación, yo creo que Hombre, se el maridaje un campeón de poco. Europa creo que fue Galicia. A ver si os van a dar una copilla de esto y ¿Eh? tal. Habrá sobre también, ¿no? Vamos Digo. a ver, vamos a ver. Nosotros, no, ya, hablando en serio de lo que dice Alberto, que es un... Yo di este paso, ya os lo dije muchas veces, porque Michael Robinson pues murió y tal, porque si hubiera estado Michael Robinson seguramente mi cabeza estaría centrada solo en eso, porque era mi referente y era mi brújula y lo que hacía con él me encantaba. Al no estar, se me abrió la mente para otros lados. Entonces surgió esta posibilidad de trabajar aquí en el fútbol riojano. En casa, ¿verdad? En casa, Bueno. pero sobre todo lo que yo he vivido, que es que yo esto lo he vivido aquí, lo he mamado. Entonces era una posibilidad que me encantaba, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y por eso estoy encantado de estar ahora con Gustavo como presidente en la federación, intentar hacer las cosas transparentes y sobre todo cercanas, cualquiera y para el fútbol puede modesto, acercar, ¿verdad? y fútbol modesto y intentar sacar lo máximo posible para los que la federación es de los federados, o sea, los árbitros, entrenadores, clubs, es de ellos, no es de los que estamos ahí, eso no es nuestro, nosotros estamos ahí al servicio de ellos. Entonces todo lo que nos pidan que esté en nuestra mano lo vamos a hacer. Por eso yo estoy encantado de estar en mi tierra y trabajar para el fútbol riojano, que es otra cosa nueva para mí. No, pues yo te digo, ¿no? Que tu ámbito. Pero sigues en el fútbol. Sigo en el fútbol, unido al fútbol. O sea, que cualquiera me puede ver ahora pasear por Logroño, por cualquier Antes sitio de La venías Rioja, poco, Raúl. para que les pueda firmar el libro. Que es un buen regalo para Navidad. Oye, cualquiera te puede ver en Prado Viejo, en Calahorra, te Voy a puede... coger, ya lo voy a coger. Las temporadas de mi vida. En las mayores plataformas también está, que ya lo he comprobado, ¿eh? En las mejores plataformas. Y en las librerías también. Y en las librerías también, Sí, ¿eh? sí, O sí. sea Si que- ustedes van pasando por Logroño, lo llevan en la cesta. Yo lo firmo, yo se lo Raúl, firmo. Y se lo dedica sin ningún Lo que haga problema. falta. Mujer? Lo que haga falta. Yo ya he traído para que Ahora me lo traigo firmen. más, hombre, claro. Por supuesto. Muy bien. Arquitecto, Loti. Menos mal. De buena nos ha salvado. Era marinera. El fútbol lo ha hecho mucho bien. Me encantaba. Joder, ¿sabes qué? Desde me viene esa afición de una peli que vi que se llamaba La Gran Familia. Con Isbeth, Tony Isbeth, que bien, el hombrecito ese, que era mucho, que había como La que ponen 14 siempre hijos. en Navidades. Sí, Que se exacto. pierde el niño que se pequeño. pierde, sí, se pierde O sea, el que tú niño. también la has visto. Pero, hombre, Sí, pero hombre. bueno verla. Si Y esa el padre película era llevan arquitecto. 50 años poniéndola en las Entonces, te Navidades. quedaste con la copa y dijiste yo también. el padre era arquitecto y me fijaba que venía con los planos, tal, no sé qué, y eso me encantaba. Me están diciendo los compañeros, Alberto Closas. Alberto Closas Exactamente. era el actor. Exactamente, Alberto Closas, exactamente. efectivamente. Blanco y negro, por supuesto. Hombre, ¿eh? Eso había contado con él. Ay, qué película. Vaya Yo no la he visto porque vaya no le gusta tela. el Sí, cine. joder, que no la he visto. ¿Qué vas a Sí, ver? esa Se la la he pone visto casi todos los años. todos los años. En estos canales que hay ahora de Sí, sí. canales de películas de Sí, hay españolas. clásicas. Esa, ¿no? Bueno, no hay los. Ese es del presidente del Atlético de Madrid. Sí, bueno, la tiene Cerezo, sí, todas, es todas. de Cerezo. El Claro, Cerezo. es que, hombre, es- Volvemos al tema. Las temporadas de mi vida. Muy bien, muy bien. Raúl Ruiz Benito, Memorias y Recuerdos de... Oye, ¿A qué fútbol? la foto es buena, ¿eh? Está guapa. Esa cinta en el perro, Raúl. ¿Tú que te ahora- acuerdas de dónde es esa Sí, foto? de Gijón. De la Cuando Copa. en el Molinón, cuando eliminamos al Sporting de Gijón, me pegué un cabezazo con un jugador que os sonará, porque ha sido mucho mejor que yo, que se llama Eloy Olaya. Eloy, joder. Internacional. Menudo goleador. Y entonces medimos los dos, entre los dos, 1,5 metros. Más Sí, pequeño hermano. que tú. ¿no? O sea, nos dimos de cabeza a ras de suelo casi. Y él no se hizo nada, tío. Yo 10 grapas en la cabeza. Fue jugador mío, luego es. Eloy.
Fue internacional Eloy, ¿eh? ¿Dónde lo tuviste? En el Badajoz. Sí, sí. Claro, en el Badajoz estuvo. Además, Era futbolista. viendo Sí, tu trayectoria otra vez, se me escapaba el Badajoz, fíjate. No sé. sí, Badajoz. Sí, Badajoz. Tuviste un año ahí. Y a Munitis tuviste ahí también, ¿no? A Muniz lo llevé yo. ¿Ves? Lo que les he dicho. Del Racing. Un cuarteto de altura para jugar. Loti, muchas gracias. Raúl, me lo quedo. Muchas gracias. Que vaya bien. Bufi, muchas gracias. Alberto, muchas gracias, señores. Ha sido un placer compartir este ratito de fútbol con todos estos cracks. Pausita y volvemos enseguida.